FM 89.1, Radio Universidad. Para analizar la situación económica del país, para analizar lo que ha ocurrido en esta jornada, tenemos en línea a Gustavo Marangoni, politólogo, director de MIR. ¿Qué tal, Marangoni? María Braga lo saluda. ¿Cómo le va? Hola María, buenas tardes y gracias por llamar. ¿Qué diferencia hay entre lo que ha ocurrido hoy y lo que viene ocurriendo todos estos meses? La verdad que muy poca. Uno podría decir que lo que ocurrió hoy es una consecuencia de lo que viene sucediendo desde hace, hoy exactamente un año, cuando empezó la corrida cambiaria que hizo pasar al dólar de 18, 19 pesos, casi sin escalas en el término de pocas semanas, a 30 primero y luego a 40, después bajó algo a 38, ahora estamos en 45. Pero en definitiva, la falta de un programa económico sustentable que llevó a abrazar un programa con el Fondo Monetario Internacional que hace no más 8 meses era presentado como la solución definitiva al problema de la incertidumbre cambiaria y de la inflación y de la solvencia de la Argentina. Pero lo cierto es que hoy tenemos un riesgo país que ha superado los 900 puntos, el dólar en 45 pesos y la inflación en el 5% mensual. Así que claramente lo que era presentado como la solución estructural a los problemas de la Argentina dista de serlo a juzgar por los resultados. ¿Y qué es lo que ha pasado con todo ese dinero que entró al país o con esa deuda que tomamos? ¿Por qué no sirvió para mejorar la situación, para generar confianza a los inversores? ¿Qué falló? Porque así como llega, se va. Pensá que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tenía como propósito garantizarle a los acreedores los recursos para que puedan cobrar la deuda que había contraído la Argentina. Así que estaba claro desde el momento inicial que ese dinero no estaba vinculado a dinamizar la economía local, sino que el Estado argentino no cayera en el default nuevamente. Hasta aquí ese propósito se viene cumpliendo, pero como viene con una serie de exigencias por todos conocidas, el famoso déficit cero, el equilibrio fiscal y el y el objetivo de emisión cero, bueno, eso lleva a condiciones muy restrictivas para la economía real, no para la financiera, es decir, para la persona que tiene un comercio, que tiene una fábrica, que tiene un empleo dentro de ella y que tiene que afrontar una realidad donde las tasas de interés le ponen un techo muy, muy bajo a cualquier tipo de expansión económica. La falta de clientes vía la recesión también le complica la vida y además el aumento de impuestos, etcétera, es lo que conlleva que la economía argentina esté, si se quiere, en uno de los escenarios más desagradables que pueda haber, que es la combinación del estancamiento con la inflación, conocido con el nombre de estanflación, que evidentemente lo único que se traduce es en perjuicios de los actores, ya sean trabajadores, empresarios, profesionales liberales, etcétera, en consecuencias negativas en los últimos meses. Es decir, que indudablemente las inversiones no llegan porque no hay mercado, porque además no hay demasiadas garantías de que el gobierno pueda cumplir con los vencimientos de la deuda adquirida. Bueno, lógico. En lo que refiere al mercado interno, lo que las empresas necesitan y las incentiva a invertir es la posibilidad de tener clientes, ¿no? Sí. Es casi novedad remarcarlo, pero cuando vos tenés el potencial de los clientes que adquieren tu producto o tu servicio, invertís, y cuando eso no sucede, como por ejemplo pasa con casi todo el sector industrial que tiene una capacidad ociosa cercana al 50%, obviamente que no hay ni siquiera ya ninguna necesidad objetiva de invertir. Lo primero que tenés que lograr ahora, que es difícil pensarlo para los próximos meses, pero supongamos a partir del año que viene, es volver a poner en funcionamiento esa capacidad, eso que ya invertiste y no usás, y después eventualmente poner en marcha otras medidas que vuelvan a que la Argentina recupere el sendero del crecimiento, porque lo cierto es que el país no crece en lo que va de estos 3 años y haciendo una proyección relativamente optimista sobre este cuarto año del presidente Macri, va a dar una caída del 2%
para esta gestión, lo cual realmente es una muy mala performance, porque además combinado con un fenómeno inflacionario en un orden superior al promedio del 30%, bueno, es un cóctel fatal para todo lo que tenga que ver con la producción y el empleo. Marangoni, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Jardón lo saluda. Hola, buenas tardes. Quería pedir una reflexión acerca de estas últimas medidas, tanto del gobierno nacional como del provincial que anunció hoy María Eugenia Vidal, los precios esenciales, por un lado, o precios cuidados, esenciales, como se quieran llamar, y las medidas de hoy que anunció Vidal, que también, bueno, el 50% con la tarjeta, que eso ya estaba el año pasado, algunos beneficios para los que han adquirido los créditos UBA y algo para las pymes y demás. ¿Cuál es su reflexión? Nosotros decíamos acá que son algunos parches contra medidas que ha incluso que son consecuencias de las políticas de este gobierno. ¿Cuál es la reflexión que hace usted acerca de estas medidas? Si pueden servir o no, ¿qué le parece? Y es como querer achicar la inundación del Titanic con un balde, ¿no? A mí me parece que por más buena intención que haya en algunos anuncios, cuando vos tenés un dólar que vuelve al umbral de los 45, el riesgo país, ya te diría, olvidémoslo, porque el riesgo país después de los 600, 700 puntos, a 1000, 1200, 1300 ya se convierte simplemente en un factor que mide, digamos, la visión negativa que tienen los mercados globales sobre vos, pero ya da lo mismo, porque a 700 vos no tomás deuda, a 800 menos, a 1000, 1500, etcétera, nada. Claro. Ahora, el tema del dólar es fundamental, porque las expectativas de que la inflación sea más baja de lo que fue en el mes de marzo para el mes de abril o para el mes de mayo está estrictamente vinculada a poder gobernar el tipo de cambio. Y en realidad lo que la historia argentina demuestra, que presidente que devalúa se devalúa, o presidente cuyo mandato transcurre en un periodo de devaluación fuerte, termina perdiendo el control de la situación económica y por ende también termina viendo desgastados sus atributos políticos. Esto es lo que me parece que hace que aún desde las filas del propio oficialismo se barajen las posibilidades del famoso plan B, algo que no sería plausible de pensar si el gobierno hubiese llegado a esta situación, a este momento de su gobierno en mejores condiciones o con un dólar de 20 o 22 o 23, como decían algunos referentes oficiales poco tiempo atrás. También es importante hablar en este momento de lo que pase en el próximo gobierno, ¿no? Más allá de quién gane, si sea Macri o sea, no sabemos quién puede llegar a ser por el lado de la oposición, todavía no están definidos los candidatos, pero ¿qué será lo que van a tener que hacer a partir de diciembre de este año ya o el año que viene? Ya eso tendrá que ver con el nivel de deterioro que haya de aquí a diciembre. Ya de por sí, aún en estas condiciones, tenés una situación compleja de fuertes vencimientos de deuda para los próximos 4 años, es decir, el próximo gobierno va a tener que pagar en intereses de la deuda más de 100.000 millones de dólares. Así que eso te puede dar el marco del desafío, pero además, en el plano doméstico, tenés que ver como objetivo inmediato la forma de bajar el nivel de inflación del 40%, insisto, siendo optimista, que podés tener para este año, siendo muy optimista, bajarlo rápidamente, porque ya no hay economía en el mundo, salvo la de 3 o 4 naciones muy aisladas y periféricas, que tengan estos niveles de inflación que obviamente impiden cualquier tipo de proyección y que además tienen la característica de hacer que todos pensemos indexadamente, porque es lógico que los trabajadores quieran recuperar la inflación pasada, es lógico que los jubilados quieran recuperar la inflación pasada, lo mismo pasa con el resto de los protagonistas de la economía, y eso lo que lleva entonces es a proyectar lo pasado hacia el futuro y seguir en el proceso inflacionario. Así que acá lo que hay que pensar es un plan de estabilización y crecimiento que sea global, que sea coherente, que sea homogéneo y que tenga mucha espalda política, porque lo que viene indudablemente va a ser muy difícil. Me parece que
independientemente de lo que se quiera proponer en campaña, no hay que ocultarle a la sociedad que la agenda económica y social que viene por delante no va a ser sencilla, por lo tanto es esencial esperar que las variables no se sigan deteriorando en los próximos meses, porque obviamente eso va a ser más complicado todo, ¿no? ¿Y qué probabilidades hay, Marangoni, de que estas variables no se sigan deteriorando? Porque uno ve las medidas que se toman a diario en lo económico, en lo financiero, ¿no? También sabemos que no es que estamos mal económicamente y que financieramente hay algo que nos conviene y que quizás a largo plazo veamos sus frutos, ¿no? El presidente, hoy hablamos de un proceso fundacional de la Argentina para que nuestros hijos tengan un futuro mejor. ¿Alguna de todas las medidas que está tomando el gobierno hoy durante esta gestión y que han anunciado que van a tomar en los próximos meses puede mejorar la situación de la Argentina a futuro? Sustantivamente no. Me parece, y creo que ustedes mencionaron en una de las preguntas, el concepto de parche. Creo que hoy, desde el año pasado tenemos un gobierno de emergencia y seguimos en una situación de emergencia. A veces, cuando hay un par de semanitas de cierta tranquilidad, salen algunos funcionarios a decir lo peor ya ha pasado, frase que hemos escuchado reiteradamente a lo largo de los últimos 2 años como mínimo, y sin embargo la situación vuelve a recrudecer. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le pasa a una persona que tiene un fuerte dolor de muelas, no quiere acudir al dentista y entonces toma 3 o 4 analgésicos y cuando se le pasa dice ya está, problema resuelto. Sí. Luego regresa el problema potenciado y generalmente a la madrugada, ¿no? Cuando estás a punto de hacer un viaje y te recuerda que tenías ahí algo que no resolviste. Al gobierno le ha pasado esto, pero además me parece que no solo en lo económico ha sido el error, sino que en lo político ha jugado una carta muy peligrosa que ahora está mostrando, aún dentro de la lógica del mismo gobierno, toda su cara negativa, porque apostó a una grieta famosa y tan ya mencionada casi hasta el hartazgo, en la cual todo el tema está puesto en no volver al pasado, pero bajo esta idea de antagonizar entre el pasado y el futuro que supuestamente encarna el gobierno, se saltearon el presente con todos sus desafíos, y ahora mismo el gobierno plantea entonces que la posibilidad de que la oposición gane las elecciones es lo que entorpece la situación, lo cual, si uno lo pone en el contexto, es una afirmación gravísima por parte del gobierno, porque lo que estaría planteando es que es una democracia muy particular la nuestra, en donde tiene que haber un solo ganador puesto de antemano, porque la competencia tan halagada en el ámbito económico parece que es un disvalor en el plano político. En una democracia política, la competencia es un elemento que es habitual, que es normal, que es deseable, que es recomendable y cuyo resultado no puede ser una situación catastrófica para el país, porque entonces ya lo que se está impugnando no es solo un pasado en términos económicos, sino también toda una ingeniería institucional que viene vinculada con la democracia en Occidente, que es la posibilidad de que el que se presente pierda, ¿no? Indudablemente, volviendo al ejemplo del dolor de muelas, lo que queda claro acá es que el propio gobierno hizo una mala maniobra, ocasionó ese dolor de muelas y ahora está brindando el analgésico, ¿no? Indudablemente. Marangoni, muchísimas gracias por esta charla, los conceptos han sido bastante claros, esperamos que le queden claros a los oyentes también, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Dialogábamos con el politólogo y director de MIR, Gustavo Marangoni, acerca de la situación del país, hoy en particular, en estos meses en general, ¿no? Porque hoy se habla de este miércoles negro para la economía, pero indudablemente este es el resultado de lo que viene sucediendo en los últimos meses y que no va a ser el último miércoles negro, ¿no? Me parece que va a ser, a mí me gusta el color negro, pero no en este caso, pero me parece que es el color que se viene de acá vaya a saber cuándo.
La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.